el preescolar así del artista independiente es aprender a nadar en el lodo, ¿no? Así. Sí, pues las escarchitas para después. A mí no me gusta hacer música así bajo fórmulas, me gusta hacer música para hacerme más preguntas y eso. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de esta segunda temporada de El Vagón. El día de hoy nos acompaña Gabriela Ponce, artista pastusa radicada en Bogotá, clarinetista, compositora, cantante, poeta. ¿Qué otras cosas se podrían decir? Pero, y también con varios proyectos andando todos al tiempo, que pues es tu cantautoría, Gabriela Ponce, Búa 2030, Verbalia, Araña, que es como este supergrupo de la alternidad bogotana, que es increíble de ver. Y pues que te has presentado en los escenarios más codiciados de esta ciudad y de este país, o sea, Rock al Parque varias veces, la Media Torta, el concierto Radiónica, el Festival Estéreo Picnic, bueno, o sea, muchas cosas de las que hablaremos ahorita. Pero haciendo este cuestionario y armando esta presentación, como que a mí me surgió una pregunta sobre cómo se pueden malabarear creativamente tantos proyectos al tiempo. Es decir, tampoco eres una fuente, pareciera, pero no creo que seas una fuente inagotable de creatividad. Y pues yo pienso que te relacionas con todos los proyectos desde el clarinete y desde la voz. Y entonces ahí yo me preguntaba, una cómo delinea como la línea sonora de cada proyecto, o sea, tú escuchas algo y esto te suena a Verbalia, esto te suena a Búa, cómo trazar esas líneas, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la alquimia de con quién se comparte la música. Pienso que todos estos proyectos en los que participo, pues cada uno tiene ahí un espíritu, pues hijo como de todos los artistas que participamos en cada uno. Y también por otro lado siento que sí se retroalimentan como estéticamente, sin que eso signifique pues como que cada uno pierda su identidad, o sea, sí también son muchos años de trabajar más que en lo industrial y en lo comercial, pues enfocarse profundamente como primero en convivir, ¿no? con la gente con la que toco y segundo, pues sí, en profundizar sobre todo en lo artístico. Igual con los años también hemos venido aprendiendo cómo gestionarlo, pues porque ya no somos ni colegiales ni universitarios, sino trabajadores de las artes, que pues siempre son procesos que toman mucho tiempo, ¿no? Para ser entendidos, tanto por el público como para uno mismo. Y bueno, pues mi rol en todos los proyectos en los que participo no es necesariamente ser así la estratega, ¿no? Pero sí soy muy comprometida artísticamente con cada uno. Y entonces digamos cómo, listo, o sea, entiendo que igual depende un poco de esa alquimia grupal, pero digamos ahí cómo trazas la línea entre, por ejemplo, esto que es grupal y que pertenece a diferentes proyectos pues colectivos y con el sonido propio, porque también igual se tocan pues entre esa práctica de clarinetista, de vocalista. ¿Tú ahí cómo haces esa diferencia? Como solfeo, pues bueno, en mi proyecto homónimo también es como un lugar donde me he arriesgado a tocar otros instrumentos. Para mí tocar clarinete es casi como hablar porque toco desde que soy muy niña, como desde los 9 años, pero bueno, aquí en este espacio pues me he dado el gusto de agarrar la guitarra, de también, no sé, tocar las flautas del Cauca o las flautas charu, bueno, también las he explorado ahí a través de Araña. Y bueno, es una aproximación mucho más personal, que yo creo que al final pues uno nunca está hablando sola, o sea, dentro de la voz propia de uno como mujer, pues siempre le están hablando también internamente otras voces de otras mujeres, conocidas, desconocidas, existentes, inexistentes, marginales, admiradas, reconocidas. Y creo que es chévere también afirmarse como desde el nombre propio. También eso genera muchas contradicciones a veces y bueno, también muchas preguntas, muchas tensiones, porque la verdad el antifaz de la banda, como por ejemplo Búa 2030, es bien sabroso, ¿no? También como uno no poner
su Sí, nombre y su como- cara así todo el tiempo, pero bueno, en este ejercicio de colaborar con muchos artistas, ocasionalmente también pues está bacano poder, sí, como unificar toda la obra que uno haga durante la vida y saber que, pues sí, que también se nombra a través del nombre propio. Ujú. Ahorita mencionaste esto de que desde muy pequeña tocas el clarinete y se había leído, pues desde muy pequeña te relacionas con la música, tu familia, tu hermana que hace parte de Bambara Banda, pero ¿por qué el clarinete? O sea, yo pienso que una niña no es como que una diga, voy a coger el clarinete, como que me encanta, o sea, ¿cómo llegas a ese instrumento? Sí, como cuál es la historia detrás. Bueno, es que sí, mi historia es un poco rara, o sea, yo soy tan alterna que me di cuenta que era una alterna hace 2 años. Ya. Entonces, pues sí, yo nací en Pasto, pero luego viví en Túquerres y me aproximé al clarinete a través de la banda del pueblo. Mm, y bueno, en esa época era como que uno, pues esos son procesos públicos, hacen parte los procesos de banda de un plan que todavía existe, creo, que se llama Plan de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura. Ok. Y entonces, sí, como que a veces las condiciones materiales, sobre todo, y sobre todo en esa época, pues eran como más reducidas, ¿no? En un municipio tan chiquito como Túquerres. Entonces no era como que uno podía tanto escoger el que quisiera. Y a mí, la verdad, me asignaron mi clarinete, pero ese era el que yo quería también. Ya. Y ¿Y bueno, por qué lo querías? a mí me gustaba porque era flaquito como yo y porque me parecía que era difícil y en efecto, claro, cuando yo empecé, o sea, casi que no me alcanzaban ni los dedos. Entonces la forma de mis manos tiene que ver con la forma del instrumento. Claro, desde tan pequeño igual se va como cambiando la forma. Ajá. Sí, sí, sí. Fue como el sol para estas ramas y, o sea, si es de torcerse uno se tuerce pues así, ¿no? Por pegarse la bocanada de luz. Y bueno, y entonces así aprendí, siempre, pues aprendí a leer muy pequeña, pero también siempre estuve en estos contextos de, pues como de lo popular, ¿no? De la verbena, del desfile, de la alborada, y también siempre muy expuesta a los repertorios, pues de las músicas populares colombianas y también ecuatorianas. Entonces, sí, he reinterpretado durante toda mi vida, ¿no? ¿Qué significa ser clarinetista? Pero me he traído también cosas muy desde esa temprana infancia hasta mi actual práctica. ¿Cómo ha cambiado esa pregunta de lo que significa ser clarinetista? También lo digo porque vienes de esta, digamos, como ambiente de lo popular, de la verbena, que quizá tiene otra disposición y otra postura musical frente al instrumento. Y yo me imagino, y ahí me dirás si lo has como subvertido, hecho propio de diferentes maneras, ¿cómo ha cambiado esa relación? Pues yo atravesé también muchísimo la Academia de la Música Clásica, que la respeto mucho, también recogí mucho de ahí, pero pues siempre me pareció un poco estéril y sobre todo, bueno, una academia y pues que siendo pública además tiene una deuda muy grande, ¿no? Con conversar con el país, conversar con la ciudad, revisar qué música ha habido aquí antes. Entonces, bueno, yo me confronté mucho siendo estudiante ahí en la Nacional, pero al final sí, también estuvo chévere como caminar por ahí. Y bueno, en el primer disco de Búa yo no toqué clarinete, pero en el segundo y antes de que se publique el segundo pues ya lo fui incorporando. También en la Nacional atravesé como esto de cambiarme al énfasis de jazz y bueno, yo creo que la matriz de la creatividad y la fuente, la gran fuente, pues siempre será la improvisación. Okay. Entonces, realmente de ahí viene todo y bueno, sí, como que mi práctica actual pues está desmarcada, ¿no? Como de ese ejercicio de solo leer la partitura y de solo leer entonces repertorio pues académico, no sé, europeo o gringo. Y bueno, yo pues hablo, ¿no? A través de mi instrumento y me comunico con los músicos con los que comparto. Más intuitivo y menos hegemónico, se podría decir. Pues, o sea, sí, también como más intuitivo, pero obviamente ahí está recogida toda esa experiencia que yo tuve desde la banda de mi pueblo hasta luego la red de escuelas, luego la nacional. Pero sí, yo siento que sobre todo Bogotá y su circuito nocturno me ha dado mucho. Ajá. Quería tocar ese tema de la nacional porque en lo que conozco de ti y de tu obra, siento que tu paso por la nacional marcó
todo tu camino o la mayoría de tu camino en cuanto a la práctica musical, en cuanto a tus posturas, en cuanto a tu discurso también. Y quisiera que me contaras un poquito sobre la experiencia. También, pues, entraste a estudiar clarinete a la Nacional. ¿Eso surgió en qué momento? ¿Cuándo quisiste hacerlo? Bueno, yo empecé a estudiar en la Nacho como siendo menor de edad. Y son muchos, ¿llegaste a qué años? como a los 17. Ya. Y bueno, es como bastante largo el programa de música y dura como unos 7 años, si uno escoge clarinete. Y sí, no, pues la Nacho me ha marcado mucho la vida, o sea, como que yo tengo unas posturas así un poco disonantes y tensas respecto a mi academia, al conservatorio. Sin embargo, pues ahí sí me topé también tremendos genios y gente como, pues muy importante en mi camino, como Antonio Arnedo, o Alena Kratsuskaya, o Mauricio Rodríguez, sí, gente muy tesa, pero además yo siento que la universidad es como un pulmón y como un pensadero así del país muy importante, ¿no? O sea, tanto materialmente como intelectualmente. Entonces, sí, pues la universidad está mucho más allá de lo que es el aula, ¿no? Y bueno, y también pues es un lugar que siempre está, a pesar de que el conservatorio no tanto y la academia como tal no tanto, el estudiantado y en general como el ánimo y el ambiente de la universidad sí tiene que ver con reflexionar sobre el país que se está viviendo, ¿no? Y el país que ha sido, ¿no? Entonces sí ha sido bien importante. Igual siempre ando diciendo últimamente que disfruto más de la academia ahora que salí de ella. Tiene sentido. Tengo una pregunta, ¿esto se va a colar o los micrófonos? No, yo creo que no. Pues se mete, pero hacemos como en el de, esto mismo pasó en el de Gato Hermoso. Pero mira que en el de Gustavo no sonó. Se mete muy poquito. Sí, cierto. Igual se puede limpiar. Igual hace parte del contexto. Sí, Tú llegas muy joven a Bogotá. Sí, uff. ¿Y cómo fue eso? Porque fue llegar a la capital desde una ciudad mucho más pequeña, desde otro lugar más alejado del centro o lo que llamamos el centro. ¿Cómo fue esa primera experiencia o qué recuerdos tienes? Pues yo había venido mucho, así como durante mi infancia y precisamente por mi vida de pueblerina en banda. Y sí, pues vine a tocar algunas veces con la banda de Túquerres, luego con la banda de La Red también creo que pasé, algunas veces vine, no sé, una vez vine a unos premios Shock, así en 2009, y ahí conocí a Edson Belandia, y Belandia y La Tigra en esa época, que tocó con mi hermana, con la Bámbara Banda, bueno. Pero sí fue un poco atroz, ¿sabes? Como llegar tan joven, tan provinciana, pues a un medio que igual es bien complejo y sí, porque no vamos a decirlo lleno de caníbales, es como un poco difícil, ¿no? O sea, uno dura tiempo así en superar la náusea, pero definitivamente Bogotá también, bueno, yo tengo este chiste de decir que Bogotá es linda por dentro, o sea, será muy caótica. Sí. Y soy de Bogotá. Sí. O sea, será muy caótica, afanada, el transporte es difícil, pero al final pues aquí es donde se han podido también abrigar los proyectos y pues, no sé, también nos hemos conocido con grandes colegas de la vida, tanto de Pasto como de aquí mismo, ¿no? Y pues, bueno, ahora que me preguntabas de la universidad, creo que también fue muy importante la gente con la que estudié, también aprendí mucho de mis pares, ¿no? Y no solo de los profesores, y creo que son bacanos esos ejercicios de considerarse aprendiendo también, no de lo que entre comillas está arriba, sino de lo que se tiene aquí. ¿En qué momento sientes que empezaste a cogerle gusto a Bogotá? O sea, yo creo que eso de pronto no fue tan inmediato y es que te imagino muy chiquita llegando y si a una le da duro que nació acá y vive acá, como que, no sé si recuerdas momentos como específicos de eso. Pues primero la amé mucho, con mucha ingenuidad, ¿no? Ya. Cuando apenas llegué. Como ese inicio. Claro. Así, ya. Sí, no, una quinceañera, pero luego sí le conocí las tripas y le conocí también como el horror y la dificultad. Y la verdad es que toma muchos años sembrar procesos musicales, ¿sí? Y cultivarlos y luego esperar y verlos surgir del suelo, ¿no? O sea, verlos emerger, como se dice. Entonces, sí, fueron años también difíciles, como muy austeros, pero al mismo tiempo, pues yo siempre también habito en un estado de gratitud
con Bogotá porque, bueno, pues esto que suena tan absurdo, que es ser una trabajadora del arte y vivir de tocar y de hacer tus cosas, pues esa cosa tan absurda a mí me pasa en Bogotá y bueno, yo no dejo de creer que es un milagro, ¿no? Y que más personas, no solo yo, pues podamos hacerlo, me parece un síntoma de que se han dado pasos, de que el país ha dado pasos, de que como sociedad hemos dado pasos y faltan muchas cosas todavía, pero sí identifico y creo que desde afuera se lee eso también, que hay un circuito, que hay unos procesos, que hay unas escenas y pues gente muy dura por ahí tocando, haciendo cosas muy brutales. Eso que mencionaste ahorita de que también ha cobijado los proyectos me lleva a la otra pregunta, que es que Bogotá también ha sido un punto de encuentro para algo que yo voy a denominar como esa diáspora nariñense, esa diáspora de músicas del sur, que encontraron en Bogotá como un escenario para juntarse y para, digamos, empezar a abrir espacios propios y también para empezar a ocupar espacios dentro de la escena local. Y quería preguntarte un poco sobre ese proceso, o sea, estoy hablando de pues Briela Ojeda, Andrés Guerrero, Lucio, sí, como mucho parche más que desde hace unos años pues viene como abriéndose campo y también como haciéndonos conocer otras músicas que quizá no sentimos tan cercanas simplemente por la geografía, por la historia, etcétera. Y pienso como si esto fue como una juntanza intencionada, se fueron encontrando orgánicamente, o sea, cómo se ha gestado todo ese parche que uno denomina como parche nariñense. Pues verás, yo creo que han habido unos antecedentes, o sea, ha habido gente como haciendo desde hace rato, no sé, como Lady Martínez, la banda de mi hermana, que pues yo siento que fue como la primera banda de música alternativa. Sí, total. Pero con varios de ellos, como de esta generación, nos conocemos así desde que somos adolescentes. Igual pues sí, también todos hemos tenido contextos, educaciones diferentes, pero definitivamente pues Bogotá ha sido el lugar también donde nos hemos encontrado y hemos hecho pues mucha labor así mancomunada. Yo siento que en esto que llamamos la industria de la música, a veces hay un dictamen de cómo hacer las cosas y entonces es siempre fingir, no sé, opulencia, honor, la Barbie de la industria musical, pero pues yo creo que esas ideas son bien mandadas a recoger y que estamos jugando es a hacer cultura, ¿no? Entonces eso involucra pues reconocer, ¿no? A los pares, reconocer así como a los que están alrededor, porque sí, pues más que hacer pasarelas queremos es hacer como ciudad y sabes qué, como que también hay una cosa y es que siempre que a mí me preguntan por esto, a mí me gusta hablar también de los parches que en Pasto mismo y en Nariño mismo están haciendo también cosas, ¿no? Porque, bueno, no solo somos los pastusos que estamos en Bogotá, sino que hay mucha gente que está allá. Ajá, que como por ejemplo el Edson ha decidido hacer en su territorio, en su zona. Y no es tan fácil, ¿sabes? Y bueno, en Nariño también es que se han hecho muchos esfuerzos desde la gestión, o sea, para ser tan lejos y tan pequeño, pues como que hay circuitos, ¿sabes? Hay muchos festivales, el Ecofest, el Venus Fest, el Galeras Rock, que es importantísimo. Bueno, ahorita se me escapan algunos, pero se ha hecho desde todos los lugares, así como muchos esfuerzos. Y me imagino que también articulan, ¿no? Es decir, como este parche, esta diáspora que está acá en Bogotá, articula de igual manera pues con lo que está ocurriendo en su ciudad, ¿no? Como me imagino que hay como un intercambio constante o cómo ocurre esa comunicación. Pues bueno, o sea, por un lado también como que nos ha tomado mucho tiempo como levantar, digamos, si se quiere decir, las carreras acá, o sea, muchos años, realmente todos estamos haciendo música hace mucho tiempo y publicando también hace ya varios años. Y claro, para la sociedad ha sido pues bastante, pues obvio, ¿no? Como que estamos aquí todas estas personas de Pasto haciendo parche y como remando así entre todos, pero luego también ha venido para mí la contrapregunta, que es como, bueno, ¿y qué pasa con los que no han viajado a vivir a Bogotá, sino que siguen allá? Entonces, bueno, o sea, es como una pregunta todavía abierta, pero me parece así como desde la palabra siempre importante como abrir espacio, ¿no? O sea, como no creer que uno pues es el ombligo del mundo, sino
sino siempre ver de dónde se viene, porque pues sí, o sea, por ejemplo, qué chistoso solo idealizar Pasto y no fijarse qué gente es que vive allá y qué gente es que hace lo mismo que uno está haciendo. Y es que hay unos talentos así, pero brutales, ¿no? Entre ellos, no sé, bueno, la Sib Yesid, o Mink, Andrea Miranda, o la Mari Mesías, o Misha Granda, bueno, montones así de combos que hay. Y también pienso que esto de la gente que está allá camellándole a su música, moviéndose, haciendo gestión cultural, haciendo ciudad, como dijiste ahorita, de repente también interpela esa pregunta por el horizonte de que Bogotá sea como el objetivo y que quizá eso ha cambiado o que las cosas en Pasto han cambiado de la manera en la que se puede permitir, no sé, tener una carrera y como lograr movilizar cultura en la ciudad y que el único horizonte como para levantar una carrera no sea necesariamente Bogotá, ¿no? Pues eso idealmente. Por ejemplo, este año a mí me invitaron ahí al lanzamiento de la agenda del CNA de todo el año y como que el discurso bastante era como activar los teatros municipales de todas las regiones y lograr circulación ahí no solo de los grupos de Bogotá o que residimos acá, sino como también de las músicas pues, que se hacen desde la provincia, porque pues para ser sinceras, como que ahorita mismo todavía es demasiado difícil desde la región, desde Pasto, por ejemplo, vivir de solo tocar, ¿sí? O sea, eso no es una realidad y también es muy doloroso, ¿no? O sea, porque pues sí es un país así bastante centralista y bueno, o sea, eso pues tendrá que atravesarse y llegar a dentro de muchos años pues una realidad diferente, pero toca abrir el espacio, toca sostener los procesos. Sí, requiere un andamiaje sostenible ahí. Hay un espacio que han hecho propio, que se han gestado desde hace ya un buen tiempo, que es La Peña, que es como este encuentro, creo que lo llaman de músicas latinoamericanas, pero tiene mucho énfasis pues en músicas del sur, ¿no? Y quiero preguntarte un poco cómo se gesta eso. Creo que tú eres una pues de las grandes participantes que está ahí, que pues tocando, pero también que lleva que la comida, que no sé, el chapil, que bueno, como todo y que sí, o sea, cuéntame un poco sobre ese espacio, quiénes lo gestan, qué público va, cómo se organizó. Bueno, en principio se organizó porque Camilo Portilla estaba ya cansado de que las fiestas fueran en su casa, entonces dijimos, bueno, hagamos esto mismo, pero en un lugar más grande y para todos. Y bueno, así empezó hace 3 años, ya un poquito más de 3 años, en Casa Tinta, que también pues nos abrieron las puertas desde el principio. Y bueno, como que al principio caíamos todos, hacía echarnos un temita, otro temita, tirábamos clásicos, ¿no? No solamente temas inéditos. Y con el tiempo se consolidaron los 2 grupos base, que por un lado es Pedro Bombo, que tienen pura música inédita y van a lanzar pronto su primer disco, y el otro es el conjunto Ñañay, que es de tecnocumbias peruanas, ¿no? Como, sí, ya repertorio que existe. Pero La Peña tiene algo muy bacano y es que pues ha convocado gente muy distinta, ¿no? No solo es como a veces piensa la gente un ejercicio gentrificante, sino que sí hay gente sí, de distintos orígenes y eso me parece valioso. Y por otra parte también siempre tiene como una introducción que es, sí, como de sentarse y escuchar, ¿no? Los temas inéditos como que la gente lleva. Ajá. Entonces para mí eso es hacer cultura también. Y luego sí ya pues se toca como lo que está en el imaginario popular y el repertorio carnavalero, pero también hay un aporte muy grande que es como que por ejemplo este parche de Pedro Bombo, o sea, ellos están componiendo, ¿no? Entonces a mí eso me parece histórico, ¿no? O sea, y bueno, pues ahí también siento que hemos cultivado audiencia, ¿no? Y público para todos, porque a veces lo que es muy difícil de llevar un proyecto musical, artístico, pues es como que en internet o en Instagram, ¿no? Por ejemplo, todo parece así descontextualizado o bajo esas narrativas de ser la Barbie de la industria, pues no sé, como que la gente no se ubica de qué es que se está hablando, ni cuál es el mensaje, ni qué se tiene al lado, ¿no? Entonces La Peña nos ha ayudado a hacer eso, a ser una comunidad también que se encuentra cada mes.
Has mencionado eso de la Barbie 2 veces y me hace preguntarte si es algo que te dijeron en algún momento en redes, en medios. No, o sea, a veces como un poco, sí, como atentando contra ese dictamen de que las cosas se hacen de una sola manera y de que tiene que ser así, no sé qué, porque igual sí es una industria toda violenta y toda así intensa y como que apunta a una deformarla, ¿no? Sobre todo como mujer, o sea, con las mujeres creo que es como un poco más hostil. Y al final es como entender que también pues la vida de cada proceso artístico pues es diferente, ¿no? O sea, hay buenas prácticas, digamos, pero sí, se trata es como de descubrir cómo se mueve la nave, ¿no? En este momento, bueno, por lo que has venido diciendo que no solo incluye como pues tu instrumento, tus composiciones, tus proyectos, sino hay como otro universo más alrededor de pues de tu práctica artística, y has mencionado varias veces esto de hacer cultura o hacer ciudad. Ahorita misma te ves a ti misma como una gestora cultural, como de las músicas nariñenses acá en Bogotá. Pues, o sea, yo estoy ahí, digamos, tocando y hablando con todos, pero creo que sí se puede tocar y sí se puede ver, ¿no? Como esto que está pasando. Y también todos somos muy entregados a pesar, no sé, de las tormentas, porque tampoco es fácil, como a seguir haciendo obra y a seguirnos preguntando cómo conectar esa obra con la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, creo que eso sí es contundente, o sea, como que sí está pasando. Hay no me acuerdo en qué entrevista lo dijiste, pero hace poco mencionaste algo que me pareció muy bello, y es que tu hermana pues te ha enseñado muchas cosas, y dentro de esas te ha enseñado mucho a preguntarte por Pasto, como a hacerte preguntas sobre Pasto todo el tiempo, o a pensar en Pasto todo el tiempo. Y yo quería preguntarte, ya viviendo, diría yo, no sé, la mitad de tu vida prácticamente acá, de qué manera esa experiencia en Bogotá ha cambiado esas preguntas sobre Pasto. O sea, ahorita, hoy en día, ¿qué preguntas te haces sobre Pasto como artista? Claro, o sea, una cosa es vivir Pasto desde adentro, otra cosa es vivir Pasto desde afuera. Creo que vivir Pasto desde adentro a veces es bien complejo porque, lo que te digo, todavía es una situación, pues incluso aquí mismo en Bogotá, ¿no? Es una situación todavía muy precaria, ¿no? Para los artistas. Yo sí siento que hay que botar ese mito, no, o esa postura, esa imposición de que hay que fingir opulencia, ¿no? Para hacer así como, no sé, para hacer un trabajo digno en la música. Y bueno, a veces desde Bogotá creo que es más fácil, no sé, como idealizar Pasto, ¿no? Como ese lugar que también, no sé, es como una disputa laboral, así por ejemplo, entre los artistas. Y sí, volverlo más un paisaje, una añoranza, que también es un sentimiento, ¿no? Que a uno lo habita. Y sí, no sé, últimamente, por ejemplo, he estado revisando un poco la historia también de la ciudad, y es muy loco porque, bueno, pues dentro del proyecto independentista, pues Pasto era realista, ¿no? Y eran muy rebeldes, pero era una rebeldía también dentro de unos principios supremamente conservadores, ¿no? Como una fidelidad así a la corona española, a la religión, así como un pacto muy profundo, y también como una denuncia de decir, no, es que nosotros no creemos, ¿sí? Como en esos independentistas, y no creemos que va a salir bien. Y entonces, al final, por la fuerza, pues les toca, nos tocó, pero dentro de ese conservadurismo y al mismo tiempo esa rebeldía, también había ideas en Pasto, pues, bueno, hace 2 siglos, como de volverse una ciudad de Estado, ¿no? Que bueno, leído desde ya mi época, igual me sabe un poco como anarquista, ¿sabes? Como, imagínate, o sea, como separarse del proyecto de independencia, ¿no? Como hecho por los criollos, ¿no? Y lo que serían las nuevas clases dominantes, y al mismo tiempo, sí, como decir, bueno, somos muy católicos y muy conservadores y muy pro corona española, pero lograr, aunque sea como ejercicio de imaginación política, como diría mi amiga Valentina Giraldo, sí, como visualizarse como una ciudad-estado me parece una cosa bacana, ¿no? Entonces, como decía la Diana Uribe una vez, como rebeldes entre los rebeldes, y pues hay muchas contradicciones y muchas tensiones ahí. Entonces yo siento que es una ciudad que tiene
como un espíritu, tiene un espíritu y tiene hartas cosas por decir. Tiene también hartas broncas, tiene mucho orgullo, ¿no? Tiene mucho regionalismo, lo cual a veces a mí también me cansa. ¿Y eso se siente en la música, por ejemplo? O sea, como que a mí me parece que, pues que Pasto evidentemente pues está más allá, ¿no? De decir qué lindo que es el volcán, ¿no? O sea, también como que pasan cosas y cosas históricamente y no sé, pues en los recovecos de la ciudad pues hay montones de historias y también de gente haciendo arte actualmente, ¿no? Que no necesariamente pues es enarbolar solamente los iconos pop, ¿no? De lo que es Pasto, ¿no? Porque hay cosas siempre subterráneas ahí moviéndose, ¿no? Por ejemplo, hace poco la Sid Jessit sacó un tema, ¿cómo es que se llama? El tema se llama Urcunea, ¿sí pillas? Entonces, o sea, el nombre del volcán es Urcunina, montaña de fuego, pero entonces ellos le ponen Urcunea, ¿sí pillas? Entonces yo creo que ahí hay también otros mensajes, ¿no? Porque no es solamente vender la postal de Pasto, sino, no sé, me parece interesantísimo entender y pensar también cuál es la situación de los artistas que viven allá y cuáles son las broncas también de los artistas que viven allá y cuáles son las tensiones y en qué cosas no están de acuerdo, por ejemplo, con los que estamos acá viviendo, ¿no? Y cómo también se habla diferente desde adentro. Y sí, también hay como unas preguntas ahí, por ejemplo, sobre la clase, sobre lo pop, sobre, no sé, cuál es el derecho que tiene, por ejemplo, el artista proletario a hacer música experimental, ¿sí? A hacer música que no puedes revender como una ruana súper exotizada diciendo esto es Pasto y esta ruana es la bandera. Y no ¿sí? lo otro. Ajá, entonces cuando no estás anclado en esos lugares, puedes o no puedes crear, ¿sí? Puedes o no puedes sostener. Entonces yo creo que estar en contacto con lo que la gente sigue diciendo desde allá es importante y hay que tenerlo en el panorama. Está muy interesante todo esto que planteas y me lleva como a un siguiente tema que quería tocar contigo hace rato, y es que desde hace un tiempo como que tú has insistido en un concepto que creo que lo has mencionado ahorita un par de veces, que es esto de los y las hacedoras de la música o las artesanas de la música o las proletarias de la música, trabajadores de las artes, que eso a mí me lleva a pensar como en una relación que no quieres que se desligue, o sea, que quieres juntar como la relación material que tiene el artista, o sea, como más bien la dimensión material del artista, que a la final creo yo es como una gran pregunta o una apuesta discursiva por la clase, ¿sí? O sea, yo siento que cuando tú mencionas esto, estás hablando de clase y de la relación de los músicos y las músicas en esta ciudad, independientes, diría yo, pues con esa pregunta. Y quería que me hablaras un poco de eso y en qué momento empezaste a reflexionar sobre eso y pues qué piensas de ese tema hoy en día. Pues bueno, yo vengo así como de un hogar muy rojo y pues eso también me ha hecho entrar siempre como en tremendas preguntas con esto que hago y como con lo que trabajo también, ¿no? La otra vez hicimos un texto expandido con la BUA, como pensando sobre Rock al Parque y la llegada de varios artistas nariñenses ahí al festival, qué significa ese festival. Y me distraje con la música. La música de fondo para hablar de música. Bueno, y entonces en alguna parte de ese texto como que reflexionábamos con Joe Deis, el saxofonista de la BUA, mi compañero con el que escribimos ahí dentro del proyecto, como que a veces pareciera que hacer arte pues es solo un ejercicio de burgueses, ¿no? O hay que ser un gran heredero o creer que eres, no sé, una niña índigo, ¿no? Con un don como supremamente especial, superior al de los demás, lo cual pues te avala, ¿no? Para poder hacer lo que haces. Sí. Y pues no sé, bueno, yo sí creo que, pues lo que te decía, cada proyecto tiene como su forma de moverse, su espíritu, su lenguaje, pero también hay unas condiciones materiales ahí jugando siempre, ¿no? O sea, seguro, por ejemplo, muchos de los colegas que se han quedado haciendo música desde Pasto, pues, no sé,
habrán querido en algún punto de sus vidas venir a vivir a Bogotá, no todos. Bogotá igual es difícil, ¿no? Como habitar como persona de otro lado esta ciudad es exigente, es cara, es compleja, Hostil. es feroz, ¿sí? Sí. Pero al mismo tiempo pues uno se lanza por ese tobogán mientras encuentra maneras de trabajar y descubre cuáles son esas maneras, porque no funciona igual para todos. Pero sí, a mí me parece que desde la palabra y desde la reflexión, sí, o sea, mi posición, digamos, pues dentro del ecosistema musical, pues no es para nada la de la reina, la princesa, no, pues sí, como la iluminada por Dios. O sea, a mí me gusta pensarme ahí como más bien en bloque y por eso también retomo y desde la palabra siempre también volver, ¿no? Y pensar, y si tanto Pasto es como un lugar que nos ha dado mucho para hacer, para decir. Sí. Sí, bueno, uno tampoco es la salvadora de la sociedad, ni tampoco es que uno tenga que ir por el túnel de la teoría social hasta volverse una mártir, pues, pero me parece digno pensar y sensibilizarse también con los procesos que se hacen desde adentro, ¿sí? Uh-huh. Y digamos con esto de, o sea, pienso en el concepto nuevamente y me hago preguntas, por ejemplo, si todos los artistas, todas las artistas son entonces trabajadores de las artes, trabajadores de la música, quienes no lo son, quienes no hacen parte, sí, como si empezamos a pensar en el circuito y esto que mencionas de estar en bloque, como que sientes que hay una distinción en ese concepto. Pues yo, no sé, como que esta mañana andaba pensando que claro, o sea, como que en los proyectos musicales también hay estratos, ¿no? Y también hay honores, y también hay accesos, y también... Y hay sellos detrás. Y también hay... como... Ajá, sí, o sea, hay cosas de cosas, bueno, o sea, esto es una manera simplona de decirlo, pero son estructuras y estructuras y estructuras y estructuras. Pues sí, yo creo que por lo menos del Parche de Pasto, o sea, todos como que hemos hecho de esto de hacer canciones, o sea, esta alquimia de, listo, yo hago la canción y por aquí vuelve el pan, ¿no? Ya. Ajá, entonces... La alquimia literalmente. Sí, entonces, bueno, una vez, por ejemplo, yo escuchaba a Ela Mainus como reflexionando sobre también la labor de ser músico en Latinoamérica, y la nena decía algo que también me pareció chévere, y es como que sobre todo en los primeros años es muy hostil ponerle al proyecto musical la responsabilidad de darte de comer, ¿sí? Y ella decía, es bacano tener otro trabajo, ¿sí? Como un trabajo de verdad, que a veces le llamo yo, Sí. porque también a veces surgen ya hasta unas tensiones estéticas, ¿sabes? Como, o sea, eso tiene un impacto en, digamos, en la entropía así de la obra que uno está haciendo, pues porque es un hecho, ¿sí? O sea, bueno, no sé, por ejemplo, comparemos BUA 2030 con mi proyecto de solista. Yo siento que mi proyecto de solista es mucho más legible, ¿no? Y es mi trabajo principal. BUA 2030 es como ya una mayorcita de edad que paga sus cosas, se paga sus discos, se paga sus viajes, sí, como hace sus vainas. Pero definitivamente, claro, es una música mucho más compleja. Entonces sí hay cosas ahí que sopesar, ¿no? Igual a mí me ha encantado, por ejemplo, conocer, no sé, una escena de músicos uruguayos, Sí. donde al parecer hay un poco más de prosperidad social, ¿no? En este país que en Colombia. Y es muy bacano porque es una escena de músicos que no está esperando nada, ¿sí pillas? O sea, no está esperando volverse famoso, ni tampoco tocar en ni en este otro festival, ni en este otro espacio, ni tampoco tocar cada 15 días, ni cobrar esto y lo otro por tocar, sí, sino que es una gente así como dedicada a hacer arte, ¿sí? Dedicada a hacer arte. Sin esas presiones. Ajá, y entonces pues vivirán de otras cosas, de la enseñanza, de la academia, qué sé yo, pero es tremendo también como la elasticidad estética también de eso, ¿no? Y Claro. reflexiva, o sea, y filosófica. Entonces, bueno, por lo menos en mi caso, pues yo... Como que la juegas, lo balanceas ahí. Lo digo porque pienso en si has tenido momentos duros en los que el precio de pronto es muy alto, como de apostarle a vivir de
el arte, porque siempre me he hecho esa pregunta. Creo que con el periodismo pasa en menor medida, pero digamos, no sé, con la escritura podría decir, pero es como apostarle a vivir de eso que amas hacer y de el arte que igual también está como puesto en un pedestal, ¿no? Como que yo siento que igual toca bajarlo y aterrizarlo porque también es un oficio del que vive gente, pero no sé si en algún momento has sentido que es un precio muy alto, como voy a apostarle a vivir de esto y esa presión misma me hace, pues, diría yo, como autoexplotarme de los toques, la música, publicación, como todo. No sé si en algún momento has sentido como de pronto no debería ser como mi apuesta principal para vivir de algo. Pues, o sea, digamos, dentro del Parche de Pasto hay varios que sí tienen trabajos de verdad, ¿no? Entonces son profesores del distrito, otros trabajan, sí, no sé, para el distrito en otras cosas, bueno, en fin. Yo solo vivo de tocar, ¿no? ¿Y hace cuánto más o menos solamente o desde que...? No, yo desde que me gradué se lo me he dedicado, ya. Y bueno, desde un poco antes pues ya estaba tocando. Ajá. Y la verdad sí, como que me entusiasma resto, como hacerlo así, pero realmente la vida del artista independiente es bien exigente, o sea, yo soy bien disciplinada también, y prácticamente el acto creativo empieza desde inventarse qué voy a hacer, ¿sí? O sea, claro. O sea, en realidad no es que uno tenga días libres, ¿sí? O no tiene nada que hacer, sino que uno se inventa qué hacer. Ya. Entonces, pues sí, ese es el juego. Y qué risa, la otra vez como que alguien se reía de que yo le decía casi llorando, es que marica, a mí me toca trabajar todos los días. Y el man me decía como, así pues, ¿qué esperabas, Princess? ¿No? Entonces hay como unos precios y un rigor muy profundo en este camino pues que yo estoy eligiendo. Que también es como lo que cuentas es un relato que afronta esta glamorización que mencionas, ¿no? Ajá. Que igual yo siento que la vida del artista en este país está muy llena de glamour y de escarcha por encima, y yo como periodista medio cercana como a parches musicales, pues entiendo que definitivamente no es así, y sobre todo cuando uno pertenece pues como a la escena independiente, ¿no? Claro, o sea, lo primero yo creo que el preescolar así del artista independiente es aprender a nadar en el lodo, ¿no? Sí. Sí, pues las escarchitas para después. Igual creo que, sí, no sé, respecto a las tensiones también estéticas que eso pueda generar como internamente, pues no sé, yo sí creo que he seguido apostándole como a ser muy genuina, a ser así también como con todo el esmero y con todas las rarezas, si es el caso, o sea, como que a mí no me gusta hacer música así bajo fórmulas, me gusta hacer música para hacerme más preguntas y eso. Y hablando de esto de la escena independiente, pues yo creo que eres una de las voces y proyectos y propuestas más interesantes desde hace unos años en la escena independiente, o sea, realmente, sin lugar a dudas, lo diría. Y quería preguntarte, como por un diagnóstico de esta escena en este momento, o sea, ¿tú cómo la ves ahorita en términos de nuevos y nuevas artistas, en términos como de precariedades también, en términos de sitios, o sea, ¿cómo ves ahorita en este preciso momento la escena independiente o la escena local, lo que llamamos la escena local? Bueno, yo la verdad sí soy una conmovida y una enamorada como de lo que pasa aquí mismo en Bogotá y en el país. También estoy siempre muy inspirada como de aprender de la gente que está alrededor. También tengo como buenos presentimientos sobre las audiencias y sobre la sensibilidad de la gente. Y bueno, quisiera nombrar, no sé, como proyectos que están surgiendo ahora, como justamente Araña, increíble, que, o sea, de verdad me parece muy bacán. Manuelito Acampo, Noelia Mafiolt, ellas dos van a lanzar disco pronto. Mi compañera también Thaisa, también música bogotana, de Pasto Las Guaguas de Punk. Hay un proyecto pero también que se llama Oculta la Frontera. O sea, realmente, bueno, hace poco fue el BOM y sí, yo siento que desde afuera es bastante fácil de reconocer que en Colombia están pasando cosas muy brutales. Creo que en infraestructura hemos mejorado, en formación de públicos hay un camino amplio por hacer. Es muy importante que la gente responda al llamado, que asista, que cuide también su imaginación, ¿no? A través de cuidar a sus artistas, no solo desde las instituciones, ¿no? Públicas o privadas, sino como público, sí, pues hacer hoguera.
Pero sí, o sea, definitivamente como que uno tiene por ahí cerca gente que uno dice, pero juepucha, ¿cómo van a ser tan tesos? También hay otra cantautora muy bacana que es Piara Murillo, que tiene un proyecto que se llama Maitara, tremenda. Sí, o sea, hay muchas escenas pues también. Bueno, a mí me gusta mucho Anto Pico 3 también, porque me parece que es una música que escandaliza, sí, a las que estamos un poquito más arriba de generación. Sí, sí, sí. Entonces me parece muy bacano el ejercicio de escandalizar también así desde, sí, como desde géneros como más frescos y desde maneras de escribir así, sí, pues más aletosas. Sí, como muy desparpajada. Ajá. Para esta generación más adulta, más recatada, no sé. Sí, más mojigata. Eso, más mojigata. Ahorita mencionaste el tema de lo público y yo pienso que pues, has estado en todos los escenarios públicos deseables para un artista. ¿Cómo te relacionas con, pues sí, como con estos festivales públicos? Es como, era un gran deseo como presentarse ahí, pues hacer todo el proceso que sé que no es sencillo, y cómo concibes los festivales públicos dentro de esto que has llamado hacer cultura, o sea, ¿qué rol tiene? No, o sea, a mí me parece súper importante que haya un compromiso muy profundo desde lo institucional, público, con el desarrollo cultural del país. O sea, sin eso no es posible. Me ha inspirado mucho también ver toda la vida que ha tenido como el CNA y pues el proyecto de conectarlo con otros escenarios públicos del país, ¿no? No solo de Bogotá. O sea, ese proyecto me parece muy interesante, llenarlo de vida y de arte. Y no, o sea, definitivamente para la carrera pues de un artista independiente, ¿no? Pues es demasiado importante pasar por los festivales públicos y hacer carrera ahí también. Ahorita justamente, bueno, este año lanzamos con Búa y Boga, Sí. y lo tocamos en Rock al Parque, tocamos por segunda vez, Sí. fue un concierto muy, muy especial para mí, tal vez el más especial de mi vida. Y bueno, ahorita ¿Por qué? Porque, pues sabes, como decimos internamente, la Búa está gordita, ¿sí? Como que tiene, o sea, es un momento muy bacano de la banda. Incluimos también al Pedro Campo, nuestro amigo, y bueno, eso también le da como otro espectro. Y nada, pues qué rico tocar música nueva, en un horario ya como más chévere. Sí, Ajá. abriendo ahí el escenario. Ajá, y también pues sí, ya como hasta al atardecer, ¿no? Entre las 5 y las 6, y en el escenario igual alterno, mucha gente cayó. Y bueno, ahorita vamos justamente a estar de intercambio de Rock al Parque y vamos a tocar en el festival público más grande de Chile que se llama Rocódromo. Ah, buenísimo. Ajá, vamos a estar allá el 30 de noviembre. Entonces sí, pues llenos de emoción, ha sido un trabajo muy esmerado, o sea, muy, muy esmerado de muchos años. Y desde muchos frentes, no solo desde lo musical, sino también desde la escritura, desde la filosofía, desde el chiste, la broma. Entonces, sí, o sea, si alguien escucha esta entrevista, haga carrera en los festivales públicos porque ¿qué más se hace? ¿Sí me entiende? Total. Yo lo hablaba en una entrevista pasada con Gato de Monte Preciso, como de esta, o sea, como que hay un camino un poco dictaminado dentro de la escena local que también está bueno cuestionarse, que es como pues el circuito local, no sé, que el Matic, que la mecánica, qué tal esto, Que y luego latino. viene que latino, o sea, así como que hay un circuito ahí que uno va haciendo como el check Ajá. de estos sitios, y luego viene, no sé, el Hermoso Ruido, y entonces, bueno, el Estéreo Picnic, que también has estado, y yo creo que uno de los pináculos como de la carrera de un artista local es precisamente Rock al Parque. Pero luego también está la pregunta de, bueno, luego qué sigue, ¿no? Y con Gustavo también cuestionábamos un poco esa idea, porque igual también es una idea muy central de como todo lo que ocurre en Bogotá, y entonces qué pasa si un objetivo es llevar estas músicas a otro lado, o una gira nacional, o bueno, como... Bueno, yo sí creo que sí, o sea, de acuerdo, como que tocar en Estéreo Picnic o en Rock al Parque tampoco es el hito de la carrera de nadie, y también es otro día en el trabajo, ¿no? Como me decía un amigo quiteño la otra vez. Igual sí,
o sea, sobre todo, bueno, Rock al Parque a mí me parece muy especial, Sí, un es muy festival especial. con mucha historia, Sí. muy importante, gratuito. Y el O sea, proceso de pasar, porque también es una muy cosa muy difícil. difícil. Sí. Y aparte que es un ejemplo para Latinoamérica, ¿sabes? O sea, que sea así multitudinario, gratuito. O sea, es un dinamizador de la cultura Sí. muy importante. Pero también yo estoy convencida de que hay que formar audiencias y hay que formar públicos y encontrarse con el país, ¿sí? O sea, no solamente en Bogotá. Y no solamente pretender como ir y tocar en Europa y en Estados Unidos, o sea, está bacano también y eso ayuda como a consolidar las cosas aquí, es evidente, pero sí, como alguna vez hablaba con Alejandra Gómez, la de Viche, pues sí, o sea, es muy importante también hacer circuitos nacionales, fortalecerlos, cuidarlos, sí, como abrir esos espacios. Por ejemplo, me parece, la verdad, así como un sueño de festival y de, no sé, de práctica filosófica y revolucionaria lo que hace Adriana y Edson y todo su parche allá en Piedecuesta. Qué locura, si pillas, porque, no sé, ahí está así como involucrado el cine, está involucrada la banda de Piedecuesta, está involucrados los procesos de formación que tienen allá. Entonces es, de verdad, eso sí es hacer cultura, ¿sí? No como hacer un festival así pues de publicidad y marcas, sí, ¿no? De pasarelas, sino como también estos formatos un poco más pequeños, más próximos a la gente. A mí eso así mejor dicho, me vuela la cabeza y siento mucha admiración por ese tipo de procesos. ¿Te gustaría hacer algo así en Pasto, por ejemplo, o no te llama tanto la atención? Pues digamos yo así no, apenas estoy aprendiendo también cómo andar y anunciarme desde que es mi contexto, ¿no? Mi hábitat por ahora, pero sí me inspira también muchos procesos que ya existen en Pasto. O sea, yo el Galeras Rock fui asistente del Galeras Rock así pues cuando estaba en el colegio, sí, y me iba ya a contemplar los pogos, ¿no? Y a escuchar, a ver pues qué era lo que estaba sonando en Colombia. Sí, eventualmente y con los años creo que sería muy valioso también como pensar también desde la gestión y desde adentro, desde la región. Pero sí, hay hartas juventudes organizadas en Nariño, o sea, en Túquerres, que fue donde yo aprendí el clarinete. Sí. Hay un parche, antes se llamaba Rock en Frío, ahora se llama, ¿cómo es que se llama? El Páramo Fest se llama, porque es bien frío Túquerres. Y hay juventudes ahí organizadas haciendo las cosas, pero todavía sigue siendo muy precario para todos, desde para los gestores hasta para los artistas. Entonces sí, o sea, muchas veces la institucionalidad en los pueblos todavía está muy lejos de entender que la cultura es lo más bacano que tenemos y como la herramienta más poderosa para aprender a convivir y a comunicarnos. Quiero cerrar con una pregunta de algo que escuché en una entrevista que diste, yo creo que este año, pero mencionabas algo como de que un concierto era como un portal. Y como que eso me quedó ahí clavado en la cabeza y quería preguntarte tú cómo ves eso, o sea, para ti de qué manera un concierto es un portal y hacia dónde lleva ese portal. Bueno, yo siento que nada tiene que ver así como con el rendimiento técnico. O sea, para el rendimiento técnico ya uno ha estudiado toda la vida y le ha dado esos instrumentos toda la berraca vida, pero yo creo que es como una dimensión más del espíritu esto a lo que me refiero. Y sí, no es como listo, me subo al concierto y ya estoy dentro del concierto. No, o sea, es como que sucede también una alquimia, no todas las veces pasa, pero creo que tiene que ver con atravesar la verdad con el cuerpo. Sí, más que una mirada tecnicista sobre una misma, o más que repetir un guión que escribiste, ¿no? Tiene que ver con comunicarse de verdad en ese momento con la gente que está ahí, y eso atraviesa tanto la música como los chistes que puedes hacer así mientras sucede el concierto, o las palabras que puedes compartir ahí, ¿no? O sea, la verdad me parece un lugar muy, muy valioso. Y también recuerdo algunas cosas como de todo esto del teatro pobre, donde también se empieza a considerar al público como un interlocutor activo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se trata de como de esa organicidad, ¿sí? Como de no repetir el show como de inicio a fin. Lo hice perfecto, sino
de poder ser, de poder atravesarse ahí mismo, en ese acto de comunicarse. Ujú. Pues Gabriela, muchas gracias por Eso. tu tiempo, tus A palabras. vos, muchas gracias, y por qué lindas todo. preguntas. Gracias. No, a ti, Ujú. de verdad, siempre por esa claridad y esa Uy, imaginación y todo. Ahí medio distraída con la música. No, yo sé. Espero que no se cole o lo menos posible. Yo creo que no, o sea, me acuerdo que con Gato sonaba resto y también no se coló. Y todo casi. bien. Sí, sí, sí. Estos micrófonos son potentes. Ese es mi contexto, así tal cual. Ahí, dándole al clarinete. Ajá. Tal Pero cual. como sin cuerdas, solo vientos. Así. Ya. Ajá. Bueno, eso me faltó, pero sí, como esa relación de la música andina, pues como de la música del sur con los instrumentos de viento, ¿no? Como que sí, eso claro. es toda una tradición, pues como que pasa mucho más allá que en otras zonas. Sí, 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 es bien de los vientos y las maderas. Pues eso ya no va a salir. Sí. ¿Sí? Pero- ¿Lo añado? Pero entonces, A ver, me vuelvo a porque acomodar. si no, ya no sale. Ay, no, yo ya me despeluqué y todo, ya. Hay otra pregunta que tengo frente a esa relación que pues yo desde una persona que nació, creció acá en Bogotá, siento que es una relación especial que algunos territorios del sur tienen con los instrumentos de viento. Tú misma ahorita mencionabas que has explorado también como las flautas de PVC caucanas, creo que La instrumentos del charu. Putumayo, sí, como Ujú. que no sé de dónde viene o cómo esta relación cercana, histórica, que ha tenido algunos territorios del sur del país y de la región con los instrumentos de viento. Bueno, o sea, hay muchos instrumentos, entre comillas, como... No voy a usar esa palabra, primitivos. Bueno, pero, o sea, como más viejos, ¿no? O sea, antiguos, previos, ¿no? A cuando llegaron los españoles. Por ejemplo, últimamente he tocado bastante los pincuyos, que son ahí del Putumayo, y hay mucha gente que los hace todavía. ¿Cómo son los pincuyos? Verás, pues yo tengo uno que es alterado y es un pincuyo doble. Entonces, vos lo soplas, tiene como una boquilla muy sencilla y son dos tubitos. Entonces este hace solo un sonido y este sí tiene 5 huecos. Okay. Entonces eso pues es muy loco y es muy bacano también que la gente experimente, ¿no? Como, y los Claro. altere también. Sí. O sea, la tradición es para alterarla, para recibirla, pero para alterarla siempre también. Y bueno, también son instrumentos andinos, o sea, no están solamente en el Putumayo, ni incorporados solo en Pasto, sino como en toda la cordillera. Las quenas, también los icus en sus diferentes así como formatos, las tarcas que son como estas flautas cuadradas. Y bueno, también como lo que te contaba de lo de las bandas de pueblo, la banda de yegua, todo esto incorpora también los vientos. Y bueno, por lo menos en mi caso, pues yo de niña también chupé mucho desfile, así mucha verbena, alborada, todo esto de las bandas en Samaniego, que tiene un contexto académico, pero también popular. Y también eso ha hecho que yo me traiga mucha de esa vida que tuve de niña, como clarinetista de pueblo en pueblo, ¿no? A mi actual práctica. Y me gusta mucho como levantar cosas desde ahí, como desde eso que conozco hace tanto tiempo. Y también he hecho el chiste últimamente de que, no sé, por ejemplo con los de la BUA, somos músicos populares, no famosos, sino populares, de salirse también a tocar pues al carnaval y de aprenderse oralmente, le digo yo, como repertorio, ¿no? De oído, así trin. Entonces me Lo pego. van emulando, sí. Ajá, entonces sí, yo he salido también a par desfiles con el Joe Days, el saxofonista de la BUA, como 31 de diciembre, que hay desfile de años viejos. Pero también de niña salí varias veces con la red y con mi banda allá en Túquerres. Entonces sí, y es muy chévere porque no solamente en esos contextos se interpreta solo exclusivamente repertorio andino, sino que también se trazan unas relaciones, no sé, con la cumbia, con músicas ecuatorianas, bueno, que también son andinas, pero chévere, es un canal muy, muy importante, los vientos son muy importantes ahí. Sí.
Bueno, ahí la añadimos. Sí, Eso. es verdad, se me había olvidado esa. Igual recharlona va a quedar re larga esa No, entrevista. no, y la idea es que sea como una conversación para ahondar en varias cositas. Buen documento. Todas ¿sí, no? duran casi como una hora, ¿no? Como 50 minutos. Sí, yo me vi la de Leblis. ¿Sí, sí, o qué? Sí, Eblis.